Muy buenas tardes. Aunque no fue pequeño el espacio porque ya son prácticamente casi las -20. Entonces no fue tan pequeño el espacio. Eh, para no hacer más comentarios y que si no me va a quitar la palabra el Alberto y va a seguir hablando y contándonos otras cosas. Entonces, por favor, yo quiero disculparme porque sí iniciamos un poco tarde la sesión porque supuestamente está programada para las 2:15 y había un cierto grupo ahí. Entonces, por favor, de una vez vayamos a a la presentación de PowerPoint, en donde nos quedamos, por favor, Alberto. Bien, entonces, de alguna manera creo que ya habíamos llegado a esta parte en donde efectivamente habíamos dicho que la declaración de la persona era libre. Y yo creo que habíamos explicado un poco acerca o este aspecto. Habíamos citado algunos artículos en que efectivamente estaba fundado de que la persona está en completa libertad. Y ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Efectivamente, habíamos citado los artículos, que se me confunde un poco con la otra sección. No sé, alguien que me recuerde si efectivamente ya habíamos visto hoy habíamos tenido esto. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Disculpe, no sé si solo sea yo, pero según recuerdo nos quedamos en la citación, nosotros, creo yo. No, ya habíamos avanzado a oído. No sé, Sí, lo último que vimos fue del idioma intérprete. exactamente. El idioma intérprete, eso sí, habíamos avanzado efectivamente porque no estábamos tan de regreso ahí, ¿verdad? Y así tan así que no habíamos ido más que la citación. Efectivamente, habíamos hablado del oído, el ejercer el derecho de defensa y que para ser oído obviamente eran muy importante, definitivamente, el tema del idioma, ¿m? Porque obviamente si la persona no hablaba el idioma español o tenía dificultades para comunicarse en ese idioma, pues necesariamente la ley, ¿m? El Código Procesal Penal, ¿m? Ya contempla precisamente esa circunstancia, ¿no? Que una persona, si no tiene esa capacidad de oír, pues obviamente tendrá que o debemos de tener precisamente el auxilio de un traductor, de un traductor que necesariamente tendríamos eh, que tenerlo a disposición de la persona que no habla el idioma, porque definitivamente no es posible que la persona ejerza su derecho de defensa, que pueda ser oído, que él pueda manifestarse si no habla el idioma. Yo creo que por ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos mencionado esto. ¿M? Y que obviamente eso estaba claramente señalado o indicado. A ver, Alberto. Disculpe, doctor, nuevamente la interrupción, pero también hay que hacer acotación, porque creo que en esta sección fue que no lo pudimos hacer, respecto a la defensa técnica o material. Ah, sí, exactamente. Qué bueno que me recordó que era lo que habíamos platicado. ¿Eh? Sí, efectivamente, volvemos a esta primera que es derecho de defensa, que para ejercer el derecho de defensa, obviamente, teníamos que contar con algo muy importante. Obviamente por la especialización y la importancia que tiene precisamente el derecho a defenderse, ¿verdad? Y que obviamente desde el principio, desde el inicio en que una persona es detenida, de una vez debe la Policía Nacional, así como ustedes han visto o en las películas precisamente, en las películas de los Estados Unidos, en que de una vez le dicen que la persona está detenida por la comisión de tal y tal delito, se le manifiesta que podrá estar callado y que podrá auxiliarse de un abogado. ¿M? Entonces,
Entonces, inmediatamente la persona ¿va? Le hacen saber también este tipo de derechos. ¿M? Eso efectivamente está en el artículo 8 de la Constitución. ¿Podría alguien, por favor, eh, leer el artículo 8 constitucional? Madeline. Sí, derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Bueno, ahí tenemos precisamente la reiteración de que siempre debe ser un juez competente ante el cual la persona o la persona que va a ser oída debe manifestarse, que él debe ser escuchado por un juez efectivamente competente. Eso está en la norma constitucional que obliga precisamente a esos derechos. En los Estados Unidos, como ya les digo, no sé si ustedes han visto esas películas o programas de televisión en que efectivamente se hacen o se hace constar este tipo de derechos, que a la persona en el momento que lo detienen y le están poniendo las esposas, le dicen que obviamente la persona queda detenida por el delito de tal y que efectivamente que él puede declarar si así lo quiere o abstenerse, que podrá proveerse de un abogado o si no, el Estado le proveerá a uno. Eso se lo dicen inmediatamente al ser detenido. Esos derechos, de acuerdo a la Constitución, deben ser manifestados o dichos por la Policía Nacional. Conste que aquí en Guatemala, pues no se cumple efectivamente esto. En los Estados Unidos, tiene esa manifestarle o exponerle sus derechos, o manifestarle sus derechos tal y como lo expresa el artículo 8, fue establecido por lo que le llaman la ley Miranda. La ley Miranda, que obviamente fue una reforma que se hizo a la Constitución, a los derechos del hombre, o al Bill of Rights, que le llaman allá en los Estados Unidos, y obviamente esa ley Miranda obliga a la policía a que efectivamente en el momento de su detención le haga saber todos sus derechos en ese mismo momento. Si la persona o la policía al detenerlo no le expresa sus derechos, y esto se puede demostrar porque incluso la policía de allá de los Estados Unidos tiene cámaras que los acompañan, entonces si no tienen esto, las personas pueden alegar de que no se le advirtió por motivo de su detención ni se le hicieron saber sus derechos. Entonces, como no fue advertido precisamente de estos derechos, entonces incluso ahí se violenta y la persona puede efectivamente darse la libertad por no haberle garantizado, no haberle hecho saber tanto el motivo, sino a los derechos que él tiene al momento de su detención. Entonces, esto, como le digo, pues en los Estados Unidos. Por eso es que ustedes miran en las películas que lo primero que hace la Policía Nacional al detenerlo es precisamente manifestarle sus derechos. Aquí en Guatemala, pues obviamente como que eso no nos afecta, no nos dice nada. Aún y cuando, aún y cuando es muy claro el artículo 8, no sé si ustedes lo vieron con esa claridad, donde no es realmente una posibilidad, o si el policía o los agentes quieren. La forma en que está redactado hace que de leerle o de hacerle saber sus derechos es obligatoria, porque en la primera parte dice, todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles. O sea, no deja ningún espacio, ninguna duda que lo que debe de hacer la policía, los agentes policíacos, es inmediatamente de que está procediendo a detener a la persona, ya sea por delito infragante o por una orden de aprehensión ordenada por un juez, inmediatamente debe ser informado inmediatamente de sus derechos.
¿Mm? Eh, eh, Incluso, miremos también el artículo 7, ¿m? El artículo 7 también de la Constitución. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y el lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Cuando hablamos aquí de la misma notificación o de la notificación que debe ser hecha a la persona que el detenido designe, también es parte de lo que en Estados Unidos le dice, tiene derecho a una llamada telefónica. ¿Mm? Podrá, ahí de una vez en esto, le dicen, podrá decir, auxiliarse de un abogado. Si no tiene abogado, pues el Estado le proveerá uno. ¿Mm? Eso inmediatamente podrá declarar o abstenerse de declarar, lo cual no afectará y podrá ser y todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Eso es más o menos lo que la policía de los Estados Unidos tiene que advertirle de acuerdo a esa ley Miranda. Ley Miranda porque era obviamente era eh, eh, un, un congresista que era de origen, bueno, él ya había nacido en los Estados Unidos, pero sus padres eran cubanos. Y obviamente cuando él estuvo en el Congreso generó esta reforma a la ley a las leyes, a los derechos de las personas, Bill of Rights, y obviamente se volvió obligatoria. Tan es así que ya lo utilizan como un verbo. En los Estados Unidos, cuando usted eh, mira los programas y estos no son traducidos, la pregunta es que si ellos ya fueron mirandized, así es la palabra que utilizan, o sea, mirandizado, ya fue mirandized, o si no, se alega que él no ha sido mirandized, que no le han hecho saber de sus derechos que tiene como detenido. Entonces, tanto el artículo 7 como 8, pues son una exigencia y algo que debe de cumplirse. Como le digo, en Guatemala realmente no se ha exigido eso, ni se trata de averiguar si existe o si efectivamente se le ha hecho saber de sus derechos a la persona. Entonces, tanto el 7 como el derecho, como el 7 como el 8 son aspectos que deben de ser o deberían ser tomados en cuenta a la hora de su detención en ese mismo momento, ¿verdad? Y entonces, obviamente, ahí le dan todos sus derechos, el motivo, la orden de qué juez, o si es por delito infraganti, por la comisión de un delito de tal, tiene derecho a una llamada y todo lo dice, ¿verdad? Precisamente todos esos derechos. Entonces, de alguna manera tenemos que conjugar prácticamente el 7º y el 8. Entonces, ahí prácticamente le manifiesta claramente de que tiene esos derechos. ¿Para qué? Porque ni siquiera ha declarado ante juez, lo están capturando en ese momento. Entonces lo llevan ante el juez y obviamente ahí pues la persona podrá proveerse de un abogado defensor porque también tienen ¿cómo se llama? Una institución parecida a la defensa pública, a la defensa penal, Instituto de la Defensa Pública Penal, que es pagado, los abogados son pagados por el Estado para cumplir con el derecho de defensa. Entonces, de alguna manera, esto es lo que regulan ese artículo 7 y 8 constitucional que recién leímos. Recién leímos el 7 y el 8. Y en cuanto, sí, Ireri. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, Hola. yo tengo una duda. Sí. Cuando dice que las personas deberán ser notificadas mediante de forma verbal y escrito, ¿es normal o ya es común que el escrito venga digital, solo por teléfono? No, usualmente cuando es la orden de aprehensión, usualmente se la dan o se la envían a la policía por escrito. Entonces Usualmente tiene que venir en papel físico. Exactamente, usualmente y le dan inmediatamente, dice, mire, tenemos una orden de detención. Primero lo identifican, usted es fulano de tal, sí, va, perfecto.
mire, nosotros tenemos una orden de detención emitida por el juez tal, aquí la tiene, en el cual deberá comparecer ante él en este momento por este delito. Entonces, señores, lo vamos a conducir a la carceleta, por ejemplo, de los tribunales, y obviamente eso es lo que más le podrían decir o le dicen. Pero de acuerdo al 7º y 8, deben decirle también de que cuáles son derechos como detenido, el tema de la llamada telefónica, bueno, en Estados Unidos, el derecho que tiene a comunicarse con esa otra persona que también lo debe de hacer, que ahí mismo lo dice el artículo 7, ¿va? Que se pueda notificar a una persona del hecho de que esté detenido, porque eso es lo que leímos aquí, ¿verdad? Dice, autoridad que ordenó y lugar que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por medio, la misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Entonces también debe notificarle a la persona que le indique la persona detenida. Y obviamente el 8, ¿no? Todo detenido será informado, proveerse de un abogado defensor. Que como le digo, esa es la ley Miranda y allá en Estados Unidos le llaman Mirandize. Si la persona ha sido Mirandize, o si ya se leyeron o se le explicaron cuáles son sus derechos al momento de su detención. Pero eso es una obligación de carácter constitucional que no solo está aquí en Guatemala, está en Estados Unidos, está en Inglaterra y muchos países de europeos también tienen esa misma normativa. O sea, no hay diferencias, no importando el sistema procesal que estamos hablando, si el anglosajón, el acusatorio o ese no sé, ¿cómo se llama? En Europa. Es decir, esos mismos derechos tienen las personas porque son prácticamente derechos fundamentales que están vigentes y son leyes en todos los países democráticos. Entonces, por eso les decía, los procesos o los procedimientos son muy similares en todo el mundo. Y más aún con este sistema que de alguna manera nosotros tenemos, el sistema acusatorio. Es donde más obvio se hizo. Con el anterior sistema que teníamos mixto, no habían tantos derechos para la persona, ni la Constitución también los contemplaba. Daisy. Sí, licenciado, buenas tardes. Con lo del artículo 7, al final, el segundo párrafo, donde dice la notificación deberá hacerse por medio más rápido de las personas, esa notificación, las mismas autoridades son las que envían la notificación y no el detenido. Sí, pues no. Él es el detenido ya va a la cárcel, él ya no se puede comunicar con ellos en ese momento. Entonces, lo que tiene que hacer la policía es ir a avisarle o notificarle a la persona que alguien ha sido detenido por la vía más rápida. Incluso en los Estados Unidos, como son así de efectivos, a veces hasta por teléfono le pueden avisar y obviamente con el derecho que él tiene a la llamada también puede comunicarlo, ¿no? Como ahí también le dan el derecho a hacer una llamada telefónica a su abogado o a la persona que él designe. Para que la Esa parte no notificación. mucho la entendí. ¿Dónde está ese artículo donde él tiene el derecho a la llamada? Porque en el artículo 7 Oh, solo no. Por eso le decía que eso está en la normativa que inmediatamente la Policía Nacional en las películas ustedes pueden ver eso, o en los programas de policías, ¿no? Que en los Estados Unidos de una vez les dicen que tienen un derecho a una llamada y pueda llamar a la persona que él quiera o que él designe. Pero lo que pasa es que el procedimiento aquí está más abierta. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe. Entonces, si la notificación se puede hacer por teléfono, entonces así es la forma que le pueden notificar para que la policía obviamente les avise de que fulano de tal está detenido en tal centro de detención, él ha sido detenido por delito y va a ser presentado oportunamente a los tribunales. Lo que normalmente hace la policía es llevarlo a la carceleta, ahí en el organismo judicial. Ustedes ven que ahí es donde los llevan, en tanto que le dan audiencia para saber el motivo de su detención por parte del juez y obviamente señalar la audiencia de primera declaración. Eso es lo que normalmente se acostumbra aquí. Eso es. Lo que pasa es que en los Estados Unidos hay un tiempo mayor
entre lo que la persona es detenida y presentada a las autoridades. Fácilmente la persona es detenida y puede fácilmente estar, óigame bien, entre 36 y 72 horas detenido previo a presentarlo ante los tribunales. En cambio, aquí es inmediatamente, de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? La persona tiene que permanecer y dentro de las 24 horas a partir de su detención, tiene que comparecer ante juez para su primera declaración. O sea que aquí tenemos menos tiempo, allá hay más. Allá se lo llevan a la delegación policíaca, lo interrogan, le hablan, le hacen un montón de cosas, lo presionan como ustedes no tienen ni idea y obviamente porque tienen mucho más tiempo. Fácilmente le digo, tienen 36 horas antes de presentarlo ante juez. En cambio aquí tiene que ser presentado dentro de las 24 horas. Alexander. Bueno, entonces eso es lo que precisamente se dice. Aquí no se señala la llamada telefónica. Recuérdense que en esa época que se creó la Constitución, no era también muy accesible los teléfonos celulares o otro tipo de medio de comunicación como para hacer esas llamadas telefónicas. Por eso es que no se contó con esto, ¿no? Recuerde que estamos hablando de la Constitución que fue puesta en vigencia en 1985. ¿Ah? Entonces, allí en esa época todavía los teléfonos celulares no se conocían, ¿verdad? Y obviamente lo que eran los teléfonos de casa, no todos en sus hogares tenían una línea domiciliar. Eran de alguna manera limitadas las personas que también tenían teléfono en su casa. No sé si ustedes recordarán o eran muy jóvenes todavía o me va a decir alguien así para hacerme sentir mal. Ah, es que en ese año todavía no había nacido. O, ay, no, yo estaba muy pequeño. No me recuerdo. Entonces, ahí eso es lo que pasa, pues. En cambio, el sistema telefónico de Estados Unidos, aunque no hubiesen celulares, pues ya era mucho más efectivo que lo que podríamos tener en Guatemala a través de lo que hoy conocemos como Guatel. Esa era la historia precisamente de esto y por eso es que simplemente se deja abierto en el tema de que podrá ser notificado. Notificado, podemos decir que es puesto en su conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que pensar que quiere decir notificado. Sofía, Nicté. Licenciado, disculpe una pregunta. Con respecto a esto del derecho de una llamada, si en caso quisiéramos incorporarla en el derecho guatemalteco, ¿sería por medio de la Constitución o solamente se podría hacer por una reforma al Código Penal? Bueno, lo que pasa es que como dice notificación, entonces simplemente la ley ordinaria podría establecer cuáles son las formas de esa notificación. La notificación es genérica y está establecida en la Constitución. La ley ordinaria podría reformarse y señalar notificación, ya sea esta por escrito o llamada telefónica o por el medio más rápido. Eso podríamos agregarle al Código Procesal Penal para hacer concordarla precisamente con la Constitución. Gracias, Lick. Vaya. Entonces, definitivamente, ¿no? Eso es inmediatamente lo que se hace, ¿verdad? Para que mire que el derecho a defensa, el derecho a oído y el tener el auxilio de un abogado. Cuando nosotros también, para desarrollar el artículo 8 respecto al abogado defensor, entonces miremos el artículo 92, por favor, del Código Procesal Penal. Por favor, alguien que lea el 92 del Código Procesal Penal. Artículo 92. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho,
según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Bueno, entonces ahí tenemos también desarrollado lo relativo a la elección del abogado defensor, que como le dije yo, inmediatamente está establecido en el artículo 8, el hecho de que puede proveerse de un abogado defensor. Entonces se lo sabe, lo puede llamar, se pueden comunicar, pero él también tiene dos formas. Hay dos formas que el código regula en este mismo artículo. Estamos hablando de una defensa técnica. Cuando hablamos de una defensa técnica, es la que precisamente realiza a través de, o por medio de, a través de un abogado colegiado activo, que son requisitos que debe de tener precisamente, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Inmediatamente le puede dar. Pero aquí dice algo muy importante, en el cual, si prefiere, según la reglamentación para la defensa oficial, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará, solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Cuando la persona pide defenderse por sí mismo, a eso le llamamos una defensa material. Y cuando hablamos de defensa técnica, estamos hablando de la defensa a través de un abogado defensor, ya sea contratado por él, o que él haya elegido a su abogado defensor, o un abogado de la defensa pública penal que le es asignado por el tribunal. Entonces, ahí tenemos esas dos formas que regula y que obviamente esas mismas normativas existen en la legislación norteamericana, en el derecho anglosajón. Ese derecho a defenderse por sí mismo también se respeta. Lo que más hacen en Estados Unidos es que si efectivamente le dan esa defensa material y se la autorizan, siempre va a tener un abogado de la defensa pública o un abogado pagado por el Estado con el cual él le puede consultar. Es decir, es una especie de asesor. El juez, él como está ejerciendo su defensa material, se está defendiendo a sí mismo, solamente está el abogado defensor y lo que hace es consultarle, mire, se puede esto, y el otro lo asesora, le dice qué es, las explicaciones que necesite, pero él lo puede hacer directamente. Aquí lo dice. También, ¿verdad? Puede una persona defenderse por sí mismo. Eso es precisamente lo que regula, que obviamente, como les dije yo, la Constitución política abre el espacio, precisamente, abre el espacio y deja abierto para que la ley ordinaria, el Código Procesal Penal, regule estas características que recién estábamos viendo, ¿verdad? Y es muy importante, obviamente, leer el 93, solo para información, obviamente, el artículo 93. Aptitud. Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Miremos la legitimación. No tiene mucho, pero leamos el 94, por favor. Para el ejercicio de su función, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente, según el caso. Entonces, ahí inmediatamente, ¿verdad? Ya ha sido designado, ya ha sido señalado, entonces tiene derecho, obviamente, a enterarse del tema de la detención, obviamente, y que también el artículo 8 también desarrolla. Bueno, lo desarrolla la ley ordinaria, pero también de alguna manera lo regula. Dice, especialmente, donde dice el artículo 8, la frase, especialmente que pueden proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales.
O sea, una vez que ya sea nombrado y él empiece a realizar su función, él debe estar presente en todas las diligencias y enterarse de todo lo que hay en contra de la persona detenida. A veces cuando hay una primera declaración y uno llega así prácticamente de sorpresa, entonces uno le puede solicitar al juez, ¿verdad? Dice, mire, señor juez, hasta este momento, hasta esta mañana o hace unas horas previo a esta primera declaración, me avisaron o me fue notificado que yo voy a ejercer la defensa de fulano. Hasta el momento yo no estoy enterado, no tengo a la vista el expediente, no sé qué hay contra mi cliente, por lo tanto no puedo ejercer la defensa. Solicito a usted que un receso o que se suspenda la audiencia, que se suspenda la audiencia por 24 horas, 48 horas, en tanto que yo me entero, el Ministerio Público me da los documentos que tengo que ver para poder yo asesorar formalmente y legalmente a mi defendido. Eso se puede hacer también en audiencia. ¿Ah? Así que cuando ustedes sean abogados también pueden utilizar ese recurso, porque yo no me he enterado, no sé de qué se trata, no puedo asesorar, ni sé qué posición podría tener o qué actitud vamos a asumir en esta declaración. Por lo tanto, si no estoy enterado, yo no puedo ejercer. Es imposible que yo ejerza el derecho de defensa que él tiene derecho, de conformidad con la Constitución y las leyes procesales. Por lo tanto, yo solicito que se me dé el tiempo necesario y que se suspenda la audiencia a efecto de poder enterarme y yo poder asesorar como de conformidad con la ley a mi defendido para que podamos ejercer la función y él pueda ser escuchado de conformidad con la ley. Suena bonito, ¿verdad? De alguna manera, como le digo, este discursito que les estoy haciendo no es inventado, es una forma normal con las que pueden elaborar y que cuando ustedes, Dios primero, ya sean abogados, van a ver que van a tener que utilizar esto. Por ahí hay ciertas normas de ética, dice, en que cuando ustedes van a una audiencia y utilizan, por ejemplo, este tipo de cosas, inmediatamente les van a cruzar en su mente y se recuerdan de su profesor de Derecho Procesal Penal, que de alguna manera le hizo saber este tipo de cosas y ustedes dicen, cabal, lo que me había dicho el IC, me recordé de lo que usted me dijo y ya me lo han dicho algunos abogados que han sido mis alumnos. Mire, el IC me dijo, por Dios, yo estuve en una audiencia y me acordé de usted, porque fíjese que me estaban haciendo tal cosa y yo les dije tal cosa, lo que usted nos dijo en clase, y pegó usted, cabal, mire usted, a la gran puchica. Por Dios que uno no sabe lo que está aprendiendo, o no muy cree, o solo lo oye, pero cuando ya uno está en esto y lo hace, dice, a la gran puchica, así fue como me dijo el profesor. Uno tiende a hacer eso, pues, a recordarse mucho de su profesor. Y no lo digo yo, ya ahí vamos a citar alguna normativa, algún dicho de de algunas normas éticas, donde efectivamente ustedes se van a recordar precisamente de este tipo de cosas, o estas pajas, como podría decirle a alguien. Alguien. Yo también me acuerdo de mi profesor de Derecho Procesal Penal, a pesar que teníamos otro sistema, habían algunas cosas que decía, yo solo lo escuchaba y decía, ay, pajero, solo babosadas hable. Pero ya cuando empecé a ejercer, dice, pues no eran tan pajas lo que nos estaba diciendo. No era, mi profesor de Procesal Penal, de veras que sí, tenía razón, ¿verdad? Y casualmente a mi profesor de Procesal Penal, después de que recibí la clase de él, obviamente, y pasé, y cuando empecé a dar clases ya, qué casualidad, el hijo de él fue mi alumno. Y cuando ya hablamos y casi tenía el mismo nombre, mire, tal cosa, así él era mi papá, él fue mi profesor. Y ahorita, gracias a Dios, usted está conmigo, porque ahorita me va a desquitar todo lo que le tuve que aguantar a su papá y lo que le sufrí, le dije, a manera de chiste, obviamente. ¿Va? Pero sí, su hijo fue mi alumno. Conste que él murió en un accidente de tránsito, o sea que murió como a los 2 años, si mucho,
después de haberme dado clases a mí, tuvo un accidente ahí por el periférico y falleció. Bueno, entonces yo le digo, esto es prácticamente en el ejercicio de derecho de defensa que él va a ejercer para ser escuchado, necesariamente tiene que contar, precisamente, contar con un abogado defensor, un abogado que lo defienda o que lo asesore, ya sea si él escoge una defensa técnica o si de repente él escoge la defensa material, que él mismo quiera defenderse, que él mismo quiera ejercer su derecho de defensa. Esa era la parte que de alguna manera se me había escapado explicarles, en la clase en donde vimos esto precisamente, pero ya vieron ustedes que era muy importante irnos un poquito, unos pasitos para atrás, porque esto no deja de tener importancia. Vamos a tratar de ver un link de una película que ya se ha vuelto clásica en mi clase, que es prácticamente sobre derecho de defensa. En inglés era la película, se llamaba The Fracture, así fracture, así se llamaba. Y entonces en español le habían puesto presunción de inocencia y le habían puesto otros nombres. Tenemos el link de esa película, se los vamos a trasladar y después de que miremos esas garantías y derechos constitucionales, porque van a ver ustedes que cuando miren esa película, que se trata de un proceso también penal, van a ver que muchas de las cosas que él se alega o se ven en la película, en el momento que él está en la sala de juicios, porque en diferentes audiencias, vamos a ver de que hay muchas normas similares en Estados Unidos, al igual que nosotros las tenemos acá, y que él en el tribunal la estaban haciendo saber y la citaban precisamente estas normas. Entonces ahí es donde ustedes van a confirmar aquello que yo les decía. Son muy parecidos. Es muy parecido los derechos y garantías individuales que gozan en Estados Unidos y lo que de alguna manera se está haciendo en los tribunales a la hora de las audiencias, como la que nosotros estamos haciendo aquí en Guatemala. Obviamente, ¿verdad? Por el sistema acusatorio que tenemos, pues, pero ahí van a ver. Y eso, obviamente, también en el resto de países de Latinoamérica que tienen el mismo modelo procesal o el sistema procesal del Código Procesal para Iberoamérica. Ahí van a ver, son casi las mismas cosas las que se discuten, ¿verdad? En el derecho anglosajón, en los Estados Unidos, en Inglaterra y obviamente aquí en Guatemala. ¿Verdad? Y ahí citan la norma también. ¿Verdad? Y van a ver que dicen ustedes a la gran puchica, ¿verdad? ¿Qué cosas, ¿verdad? Increíbles. Es decir, si se gradúan de abogados, solo les falta sacar sus equivalencias e ir a ejercer a los Estados Unidos y podrán ser abogados penalistas allá porque casi es lo mismo que ustedes aprendieron aquí. Con diferencias, claro, ¿va? Pero ustedes dirán que la normativa es muy parecida. Bueno, eso es lo que tenía que agregarles a esto. ¿Alguna preguntita por ahí? Algo que les haya surgido como duda, aunque obviamente ustedes la han estado haciendo y yo con todo el gusto en lo que más o menos medio sé de este tema, pues yo he tratado de responderles. Efectivamente, en este caso. Lo que sí debemos saber es que si no hay abogado defensor, ahí cuando miremos los axiomas de la legalidad, vamos a ver que si no hay defensor, no puede haber audiencia, no hay juicio. Si no hay abogado defensor. Si no hay acusación, tampoco puede haber un juicio. Y ahí andamos en el contradictorio. Debe existir la defensa, debe existir la acusación y las personas que realizan esa función. Si no están, el proceso o la audiencia no se puede llevar a cabo. Es nulo totalmente el proceso si no están dos. Y eso es donde garantizamos que debe haber el principio, ese principio de la contradicción, el contradictorio, derivada de la inmediación también, pues. Bueno, Amanda.
Licenciado, tengo una duda. Si el sindicado comienza su defensa técnica, ¿puede pasar después a la defensa? No, al revés, Perdón. o defensa técnica, Él si se busca un comienza a abogado defender. y después quiere, o defensa material y después abogado. No, de primero él comienza su defensa, pero se da cuenta que el proceso está muy difícil y contrata un abogado. ¿Se puede hacer ese cambio en el proceso? Sí, no hay Ok, ningún problema. gracias. Incluso si él puede ser de que en un momento determinado, ¿verdad? En un momento determinado eh, no le satisface la función que le está realizando su abogado que él eligió, o si de repente se ve que no le alcanza para pagarle, puede en cualquier momento sustituir precisamente al abogado. ¿Mm? Entonces puede hacer ese cambio también, ese cambio. ¿Mm? También puede. Gracias, licenciado. Ajá. Bueno, entonces eso es lo que tenía que hablar. En cuanto al idioma, al intérprete, creo que sí lo explicamos, ¿verdad? Que obviamente que toda persona que no tuviera ese nivel del idioma o manejo, pues obviamente teníamos el artículo 90 en cuanto al traductor. Y obviamente también se ampliaba no solo al traductor, sino también al lenguaje de señas. Es decir, la persona que no tuviera, que fuera sorda o sordomuda, que no pudiera comunicarse más que por el lenguaje el lenguaje de los signos, de la señal, ¿verdad? De los signos. Entonces, obviamente, también a él se le ponía o se le nombraba también uno, ¿verdad? Que eso es lo que debe hacer el juez. ¿Para qué? Para darle todas las oportunidades, todas las posibilidades a la persona que ha sido desindicada de poder ser escuchada y cumplir con la norma constitucional de que la persona sea oída. ¿Mm? Eso es lo que debe garantizársele a la persona sindicada por el juez contralor, y eso es lo que uno como abogado defensor debe exigir para él. ¿Mm? Eso es lo que uno debe hacer como abogado defensor. Bueno, entonces ya vimos también lo relativo a que la persona es libre, la persona va a declarar en libertad, que no puede ser amenazado, no puede ser en ninguna parte negociarse lo que va a declarar. Obviamente esto ya lo habíamos visto en el 85, me parece, ¿verdad? Sí. Por favor, leamos el 85 para recordar. Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Bueno, perfecto. Entonces, la persona puede, obviamente, ser libre, declarar, declarar, obviamente, dentro de estas condiciones, ¿verdad? Que él, obviamente, tiene libertad para manifestarse eh, inmediatamente, que puede él hacer eso, ¿verdad? Entonces, puede efectivamente el libre, él puede declarar lo que él quiera, tampoco es juramentado, ni es protestado, así como hacen con los testigos, que si jura él decir la verdad y toda la verdad en lo que ha sido, va a ser preguntado o va a declarar. Ahí no le exigen al sindicado que pueda declarar o que declare bajo juramento. Bajo esa circunstancia, les digo yo que el sindicato, como es libre y puede declarar lo que él quiera, él puede hasta mentir si así lo quiere. Que después no va a ser perseguido si mintió a la hora de su declaración o si hay otras declaraciones de testigos que digan totalmente lo contrario a lo que él está afirmando. No va a ser procesado por eso. Lo único que se va a tomar en cuenta
a la hora de dictar una resolución, se toma en cuenta, ¿verdad? Que efectivamente la persona tiende a no decir la verdad o a mentir, pero no va a ser procesado. Contrario a lo que sucede a los testigos, que ellos sí tienen que jurar, que declaran bajo juramento de manifestarse con la verdad, ¿verdad? Y obviamente como prometen decir la verdad, entonces prácticamente si mienten y se prueba su mentira, entonces también pueden ser procesados por el delito de perjurio. ¿Mm? Entonces eso es lo que también tenemos que tener claramente, pero prácticamente el sindicado no tiene ninguno de esto. Bueno, entonces ya decimos que la persona tiene derecho a declarar, obviamente. Obviamente la persona va a declarar libremente, ¿verdad? Sin ninguna coacción, sin ninguna limitación alguna. Él puede declarar todo lo que él quiera, ¿verdad? Sin amenazas, sin coacciones, porque es libre para manifestarse como él quiera. Pasemos a la siguiente, por favor. Obviamente, hay una norma constitucional que hoy precisamente no hemos leído. La vimos en el otro. Obviamente lo leímos precisamente en la otra clase. Pero obviamente esta presunción de inocencia está bastante clara. Queremos el artículo 14 constitucional, por favor. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Bajo esa circunstancia y por pura casualidad, lean también el 14 del Código Procesal Penal, por favor. Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente en esta materia. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Bien, de una vez, por favor, el artículo 15, para reiterar también lo que habíamos leído nosotros ya sobre la declaración libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal le advertirá clara y precisamente que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas. Entonces, por eso es que precisamente por esa presunción de inocente, ¿verdad? Él puede declarar libremente, porque él es una persona inocente, no es culpable, porque no ha sido probado, no ha sido condenado, por lo tanto, tiene que tener el mismo tratamiento que tiene la persona agraviada, porque los dos tienen esa calidad, son inocentes. Él simplemente fue señalado, fue sindicado, ¿verdad? Le fue imputado un hecho delictivo. Pero hasta que haya una sentencia firme,
él sigue teniendo la calidad de inocente y por lo tanto debe ser tratado como tal por el juez, por el Ministerio Público y todas las autoridades. Por eso es que volvemos a repetir y tiene mucho que ver lo relativo, lo relativo al derecho de igualdad. Obviamente, las dos personas están en igualdad de condiciones hasta en tanto no haya sido precisamente, condenado. Entonces no lo pueden tratar como delincuente. No tiene ese tratamiento. Es una persona inocente. Esos son los derechos que efectivamente están de conformidad con la Constitución y obviamente las garantías procesales. Hay algo muy importante que tal vez al ver esta parte por acá, posiblemente ni se fijaron, ni lo escucharon, lo relativo a la analogía, que está en el segundo párrafo, prácticamente en la última parte, o penúltimas. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Y obviamente, ustedes recordarán haber leído algo relativo a la exclusión de la analogía en el Código Penal, que obviamente ahí fue donde por primera vez escucharon lo relativo a la analogía, que eso está regulado obviamente en el artículo 7 del Código Procesal Penal. ¿Necesita que lea el número 7? Bueno, por favor, aunque es pequeñito, pero está bien. Ok. Independencia e imparcialidad. No, la 7, pero el Código Penal. Ah, perdón. Sí. Se lo leo. Exclusión de la analogía. Sí. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Entonces, lo que nos dijeron en aquella época, cuando estábamos en esa clase, nos dijeron que no se puede aplicar la analogía, que por analogía no hay. Y de alguna manera hay razón, porque solo es prohibido, así como decía también la Biblia, y nosotros leímos que solo lo que está en la ley es pecado. Si no está en la ley, no es pecado. Y lo mismo decíamos, ¿verdad? Que si está en la ley, es delito. Si no está en la ley, no es delito. Pero nosotros no podemos integrar normas para poder crear delitos que no existen, ¿verdad? Entonces dice, es que mire que si le hacemos y todo, no se puede. Pero resulta que no es, vuelvo a hablar, ¿verdad? De nada es absoluto en el derecho penal. Todo es relativo, pues. Todo es relativo. Entonces, la analogía sí se puede utilizar, porque ustedes ven, y como le digo, posiblemente no la leyeron ni se recordaron de la prohibición que habían leído en alguna oportunidad en el Código Penal, pero en el 14 indica la interpretación el Código Procesal Penal, la 14, en el segundo párrafo, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Es decir, la analogía no está absolutamente prohibida. Es decir, no puede haber analogía en ningún momento. No, sí puede haber analogía cuando ésta sea para favorecer. O sea, in favore rei, sí puede utilizarse la analogía, sí va a favorecer. Pero específicamente el Código Penal en el artículo 7 es que no se pueden crear figuras delictivas o inventar, ¿cómo se llama? Figuras delictivas, ni sanciones que no existen. No se puede integrar la norma por analogía, pero sí puede, y esa es la norma general, que sí se puede utilizar la analogía cuando favorezca. Entonces tenemos dos clases de analogía. Ad malam partem, así, ad malem, ad separado, malem partem,
¿Mm? Y la analogía ad, otra vez, ad bonam. Bonam partem. Esas son las dos clases de analogía. Ad malam partem y ad bonam partem. Si es ad malam partem, es para crear figuras delictivas e integrar penas que no están establecidas en la ley. Pero si estas son para favorecer, sí está permitida la analogía. ¿Por qué? Porque va en favor del reo, en favore rei, que es precisamente lo que de alguna manera se está estableciendo precisamente en este tratamiento como inocente. Pero no es el primer caso que ustedes vieran de analogía. Vieron otra precisamente también y que posiblemente se les ha de ver olvidado. Y están precisamente en en las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, que son las atenuantes o las agravantes. Que en las atenuantes, que de alguna manera es para favorecer, ahí también está regulada la analogía, pero en este caso para favorecerlo, porque es un atenuante. Y miren ustedes el numeral 14 del artículo 26, dentro de las atenuantes. Atenuantes por analogía. Sí. Cualquier otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores. Entonces, ahí también, en las atenuantes, también está autorizando el Código Penal la analogía, porque es ad bonam partem, es para favorecerlo, ¿verdad? No sé si cuando leyeron ustedes las atenuantes les explicaron este aspectito que de alguna manera desarrolla lo que nosotros estábamos viendo en el artículo 7. Ojo, si es para favorecer, la analogía está permitida. Si es para perjudicar, cero. No se puede, definitivamente. Y eso corre para todo lo que es el derecho penal. La analogía ad bonam partem está permitida, pero ad malam partem, para perjudicar al reo o a la persona detenida, totalmente prohibida. ¿Habían visto esa dualidad? ¿O les habían contado la historia o el chiste? Sí. Sí, ya se los habían explicado. Ah, qué bueno, qué bueno. Así ya es más fácil que ustedes lo entiendan. Bueno, entonces tenemos ya que hay una presunción de inocencia permanente y presente hasta el momento que haya una resolución firme en donde esta persona se declara culpable. En tanto eso no exista, la persona debe ser tratado como cualquier ciudadano, como una persona inocente. Bien, vamos a la siguiente y última, por favor. Obviamente, al ser oído, tal y como nosotros ya lo hemos manifestado y ya lo he repetido en diferentes formas, entonces lo que debemos reconocer en la persona, tal y como también lo leímos en el Código Procesal Penal, hay que reconocerle a él todos los derechos constitucionales y garantías procesales. Hay que reconocérselo y así es como efectivamente debe de ser tratado durante todo el proceso por el Ministerio Público y por el juez. Ese es precisamente lo que regula estas normas que estas personas deben tener y obviamente respetarle sus derechos humanos. Me olvidé. Ahorita lo vi y se me olvidó. El artículo 15 del Código Procesal Penal también reitera sobre la declaración libre. Y eso creo que no lo leímos, ¿verdad? Bien, creo que sí lo leímos, ¿verdad? La declaración libre. Sí, sí lo leímos. Sí, se me había escapado que sí lo habíamos hecho. Bueno, ahí lo tenemos también.
ahí tenemos el principio favore rei o el indubio pro reo, que es prácticamente lo que efectivamente. Entonces, nos queda únicamente el ser vencido. Entonces, eso, por razones de tiempo y que hay alguna cuestión ahí que nos está afectando ahí, Alberto, vamos a dejar la última diapositiva para el día martes de la otra semana, cuando ya ustedes estén celebrando o algunos llorando porque ya saben quién quedó de presidente, ¿verdad? Ya, ustedes ya fueron a votar. Entonces, ahí vamos a ver. Carlos Pérez. Licenciado, muy buenas tardes. Hello. Solo para darle que ese día nosotros tenemos examen de Derecho Administrativo, licenciado. Ahí empiezan los parciales. Exacto. Bueno, si tienen examen ese día, obviamente vamos a suspender. Me olvidé de ver el calendario respecto a martes. Entonces, si efectivamente ustedes tienen examen el martes, tendría que ser hasta jueves, siempre que no haya examen, ¿verdad? Ese día también tenemos examen, licenciado, Esa es la 22, siguiente semana que no tienen 24. examen. Sí, Ajá. pues. Bueno, entonces ahí quedamos. De repente les llega una invitación para que terminemos esta parte, porque nosotros también tendríamos que examinar también por esas fechas. Entonces yo les estaré comunicando. Por favor, estad atentos. Ciudadanos de Guatemala, préstenme vuestros oídos. Esos eran los edictos como se leían en Roma. Ciudadanos de Roma, prestad atención y vuestros oídos al siguiente comunicación. Era la publicación de los edictos o las leyes. Bueno, entonces así quedamos, por favor. Muchísimas gracias. Pase buenas. En inglés decía